Bien, hoy día vamos a hacer el diseño completamente al azar, o lo que también se conoce como ANOVA de un factor. Conceptualmente es parte de la familia de diseños para comparar dos o más tratamientos. El procedimiento que se usa para determinar la influencia de un factor. Se debe tener organizados los datos, preferentemente los tratamientos en las columnas. Se va a tener tratamiento 1, 2, 3, hasta K tratamientos. Y las repeticiones u observaciones pueden ser 1, 2, hasta R observaciones. Entonces, inicialmente se debe, la variable numérica en este caso debe cumplir primeramente el supuesto de normalidad, el cual consiste en hacer una prueba de hipótesis donde la hipótesis nula va a ser los datos provienen de una distribución normal. En la hipótesis alterna, los datos no provienen de una distribución normal. Si el p-value es mayor a 0,5, entonces se acepta la hipótesis nula y se concluye que los datos provienen de una distribución normal. Además hay que tener cuidado si el número de eventos del grupo es menos de 50, entonces se usa el test de Shapiro-Willis. Si hay más de 50 eventos por grupo, se usa el test de Kolmogorov-Smirnov. El segundo supuesto, la homozedestacidad. Comprobar si las varianzas de los grupos son homogéneas. O también que la homogeneidad de varianzas de la variable dependiente entre los grupos. Donde la hipótesis nula va a ser la varianza es constante, no varía entre los diferentes grupos. La varianza no es constante, varía entre los diferentes grupos. Se puede usar el test de Levene o el test de Barrett. Acá la idea es aceptar la hipótesis nula también para indicar que la varianza es constante en los diferentes grupos, lo cual nos indica que se cumpliría con el supuesto de homozelasticidad. Bien, el procedimiento más o menos es el siguiente. Bien, entonces lo primero que hay que hacer es plantear las hipótesis. Entonces la hipótesis que se plantea es que el promedio de los factores son diferentes y en la hipótesis nula el promedio de los factores son iguales. Es decir, entonces en la hipótesis alterna lo que estamos diciendo es que el factor alfa tiene una influencia, mientras que en la hipótesis nula estamos diciendo que el factor alfa no influye en la variable respuesta. Luego se selecciona el nivel de significancia entre el 1 al 10%, normalmente 5%. El estadístico de prueba va a ser la distribución f-Snedeker, la regla de decisión. Si f sub c es mayor que f sub t, entonces rechaza la hipótesis nula. Entonces en este punto se calcula el valor de f sub t, que es toda esta probabilidad, donde k-1 son grados de libertad del numerador, k por r-1 grados de libertad del denominador. Finalmente se construye esta tabla, donde en la primera columna va la fuente de variación, los grados de libertad, suma de cuadrados, cuadrados medios y la f calculada, ¿sí? Y por último, se llega a una conclusión y se realiza la interpretación. Bien, acá tenemos un ejemplo, el cual nos dice: el gerente de una compañía de programas para computadoras desea analizar la cantidad de horas que los ejecutivos de alto nivel pasan frente a las computadoras. Se obtiene una muestra de 5 ejecutivos de cada uno de los 3 tipos de industrias. Al nivel de significancia del 5%, puede concluirse que existe una diferencia por industria en el número promedio de horas por semana que los ejecutivos dedican a trabajar en sus computadoras. Bien, entonces, inicialmente la información está organizada de esta manera. En este caso, el factor alfa va a ser el tipo de industria, el cual es banca, comercio, seguros. Y las repeticiones van a ser el número de ejecutivos. Ejecutivo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Estos datos deben ser organizados en un archivito de texto para que R lo lea.
donde la primera columna vamos a poner el ejecutivo, número de ejecutivos, pues la banca, después las horas. Bien, ahora ya pasamos al R, los datos de la tabla que teníamos inicialmente. Estos lo hemos guardado en este archivo, datos en AVA 1, por lo tanto leemos ese archivo. Usamos attachment para acceder directamente a las variables. Si revisamos un momento esta data frame datos 1, vamos a ver que, bueno, acá están los ejecutivos, como les dijimos, la industria y las horas, ¿sí? Recuerden que el factor es la industria y las horas la variable a evaluar, ¿sí? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer, como dijimos, es hacer cumplir básicamente o mínimamente los supuestos. La de normalidad, la cual se hace con la de Shapiro test. Entonces ponemos esta función Shapiro test, entre paréntesis horas, la ejecutamos y vemos el p-value, ¿sí? Entonces, en este punto ponemos como p-value es 0.0815 mayor a 0.05, que es el nivel de significancia. Entonces cumple con el supuesto de normalidad, ¿sí? Entonces, recuerden, acá lo que interesa es que el p-value sea mayor que el nivel de significancia, que es 0,05, ¿no? Entonces acá nos sale 0,815, ¿sí? Bien. Después tenemos que ver lo que es la homogeneidad de varianzas, pero para ello tenemos que activar la librería car. Lo activamos, si no lo tenemos, pues lo instalamos y luego usamos el test de Levene, ¿sí? Cuya función es test Levene tests. Se pone primero la variable numérica, pues el factor, que es la industria, ¿sí? Luego de eso ponemos control enter y acá nos da un PDF que es como un p-value de 0,80, ¿sí? Entonces interpretamos como la propiedad mayor de f, perdón, mayor es este, es 0.84 mayor a 0.05, que es el nivel de significancia. Y entonces cumple con el supuesto de homogeneidad de varianzas, ¿sí? O lo que dijimos con la homoselasticidad, ¿sí? Entonces, cumplido estas dos etapas de probar los puestos de normalidad y homoselasticidad o homogeneidad de varianzas, recién podemos llevar a cabo el análisis, el DCA, el diseño completamente al azar o la ANOVA de un factor, ¿no? Para eso vamos a hacer uso de la función AOV, ¿sí? Para guardar esta función AOV vamos a crear nuestra ANOVA 1, usamos la función AOV. Acá ponemos la ecuación donde decimos las horas. Está explicado por la industria, que el tipo de industria influye en las horas, ¿sí? Indicamos la data donde se va a obtener, de datos 1. Cuando ejecutamos, al visualizar el nodo 1, pues nos da este resultado. Bien, y para poder ver el
cuadro de análisis de varianza, pues se digita summary entre paréntesis ANOVA 1 y nos va a dar este valor, ¿no? Este cuadro en realidad, donde lo que nosotros llamamos p-value, pues es este PRF, en este caso sale como PRF mayor que F, donde sale 0,179. ¿Sí? Bien, acá ya lo tenemos resumido, los resultados que hemos obtenido. ¿Sí? Entonces, bueno, como inicialmente habíamos planteado, que como se tiene tres tipos de industrias, la hipótesis nula era promedio 1 igual a promedio 2, promedio 3. La hipótesis alterna era promedio 1, diferente promedio 2, diferente promedio 3. ¿Qué implica esta forma de escribir la hipótesis alterna? Pues nos está diciéndonos el factor tipo de industria influye en el promedio de horas para el uso de computadoras por parte de los ejecutivos. ¿Sí? Entonces, le he organizado en una tabla ANOVA los resultados que nos ha mandado el R. Recuerdo, nos salió más o menos 0,179. Entonces, ¿cómo se lee eso? ¿O cómo se interpreta este valor? Pues pondríamos como p-value es 0,179 menor que 0,05 nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula. Es decir, rechazamos esta hipótesis nula y se entiende que nos quedamos con la hipótesis alterna, ¿no? Decimos a un nivel de confianza del 95%, podemos concluir que el factor tipo de industria influye en el promedio de horas para el uso de computadoras en los ejecutivos. ¿Sí? Y el modelo matemático sería de esta manera, ¿no? Horas igual a promedio más el factor industria y el error. Con eso terminamos este ANOVA de un factor.